Hola, hoy vamos a ver cetoacidosis y síndrome hiperosmolar hiperglucémico. Los vamos a ver seguidos porque son muy parecidos y pues al final los vamos a comparar. Entonces, vamos a empezar con la cetoacidosis diabética. Se define como una descompensación diabética por la falta ya sea relativa o absoluta de insulina y el consecuente incremento de las hormonas contrarreguladoras. Ahorita vamos a entender un poco más a qué se refiere esta definición. Tiene tres características, que es acidosis, cetosis e hiperglucemia. Epidemiología es la principal causa de muerte en diabéticos menores de 25 años y está más asociada a diabetes mellitus de tipo 1. Incluso puede ser su presentación inicial, o sea, los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 pueden debutar con una cetoacidosis. Y bueno, hay 4 a 8 casos por cada 1000 pacientes cada año y ya. Ahora, en cuanto a etiología, factores de riesgo, incluyen infecciones, abandono al tratamiento o falta de apego, situaciones que causen estrés orgánico, como por ejemplo un infarto, un EBC, trauma, cirugía o pancreatitis. También puede estar relacionado con el consumo de alcohol, diuréticos o cannabis, y también el embarazo puede ser una causa. Ahora sí vamos con su fisiopatología y aquí quiero que me pongan mucha atención. Bueno, cuando se juntan los factores de riesgo con los factores desencadenantes, se va a producir un déficit de insulina absoluto. Por eso es que lo vemos más en pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Entonces, al no haber insulina, no vamos a tener quien meta la glucosa a la célula, ¿no? Y entonces el cuerpo va a decir, no tengo glucosa. O sea, aunque en la sangre tengas mucha glucosa, como no la estás metiendo, el cuerpo va a decir, no tengo glucosa. Y entonces va a aumentar las hormonas contrarreguladoras. O sea, hormonas que aumentan la glucosa, como por ejemplo el cortisol, las catecolaminas y el más importante de todos, el glucagón. O sea, es el que puede sacar más glucosa de todas estas hormonas contrarreguladoras, el glucagón. Ahora, estas hormonas lo que van a producir es que se aumente la gluconeogénesis, que se promueva la glucogenólisis y que haya una alteración en la utilización de la glucosa. Bueno, ajá, que hay bueno, más bien hay una alteración en la utilización de la glucosa por tejidos periféricos. O sea, estamos produciendo mucha glucosa, pero los tejidos no la pueden utilizar. Entonces habrá una hiperglucemia, porque toda esa glucosa se está quedando en la sangre. Ahora, por este lado, la hiperglucemia va a producir una diuresis osmótica, porque, o sea, el cuerpo va a decir, ok, tengo mucha glucosa en la sangre, tengo que sacarla. Y entonces la va a empezar a sacar por la orina. Pero, como está sacando toda la glucosa por la orina, también se va a llevar el agua, porque el agua siempre sigue a la glucosa. Entonces, al momento de sacar la glucosa, también sacaremos agua, lo que nos va a llevar a una deshidratación que se acompaña de una alteración del potasio. Y ahorita veremos por qué. Pero bueno, se los voy a adelantar. Es porque la insulina tiene, digámoslo así, la, la función de meter el potasio dentro de la célula. Entonces, si no tenemos a insulina, el potasio no se va a poder meter a la célula y se va a quedar todo afuera. Bueno, la deshidratación nos puede llevar a una hipovolemia. Una hipovolemia nos puede causar una lesión renal aguda prerrenal. La hipovolemia puede llevar a hipoperfusión, es decir, que los tejidos no están recibiendo suficiente oxígeno porque no hay suficiente volumen sanguíneo. Y si no tienen los tejidos suficiente oxígeno, van a empezar a hacer respiración anaeróbica, que aumenta el ácido láctico y produce más acidez, promoviendo así la acidosis. Ahora, por el otro lado, como los tejidos no pueden usar la glucosa, van a decir, bueno, pues hay que podemos obtener energía de las grasas y de otras cosas como las proteínas. Entonces va a empezar un proceso que se llama cetogénesis. La cetogénesis consiste en la lipólisis de triglicéridos, o sea,
vamos a ir y del tejido adiposo vamos a empezar a rascar los triglicéridos, produciendo ácidos grasos libres, que una vez que están en el hígado, se convierten a una cosa que se llama acetoacetato. Y por el otro lado, va a haber un catabolismo de proteínas musculares, que va a producir aminoácidos como la tirosina, la isoleucina, fenilalanina, lisina, leucina, que también cuando se metabolizan terminan produciendo acetoacetato. Ahora, el acetoacetato se va al hígado y ahí producirá cuerpos cetónicos, acetona e hidroxibutirato. Y todos estos que están señalados con verde son las cetonas. Y de estas directamente podemos obtener energía. Ahora, las cetonas, cuando se metabolizan, producen dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono, ¿qué es? Un ácido. Entonces, por eso las cetonas dan acidemia. Y unido a este ácido láctico, pues lo que terminan produciendo es acidosis. El más importante de todas las cetonas, el que tiene más peso de todas estas, es el beta hidroxibutirato. Entonces yo les diría que esto es importante que se lo aprendan, beta hidroxibutirato. Ahora, hablando un poco más acerca de la alteración hidroelectrolítica, yo les mencionaba que la insulina normalmente mantiene el potasio adentro de la célula. Entonces, cuando la insulina falta, el potasio se va a salir porque no hay quien la meta. Ahora, la acidemia, aparte de todo, va a producir un intercambio de hidrógeno extracelular por un potasio intracelular. Es decir, lo que hace es meter un hidrógeno a la célula para que no esté en la sangre y no produzca acidosis, pero a cambio va a sacar un potasio. Entonces esto va a aumentar que aún más salga el potasio y tengamos una hipercalemia. ¿Ok? Entonces acuérdense que primero hay hipercalemia. Ahora, presentación clínica. Habrá glucosas mayores a 250 miligramos sobre decilitro. El paciente va a tener polidipsia y polifagia porque está produciendo mucha diuresis. Va a tener letargo, estupor, visión borrosa, poliuria, porque ya dijimos que hay diuresis osmótica, con ketonuria, porque las cetonas se eliminan a través de la orina. Va a tener un aliento cetónico que se describe como aliento a manzanas dulces y un patrón respiratorio característico, que es el patrón respiratorio de Kussmaul, que son respiraciones aumentadas en frecuencia y en amplitud. También va a producir náusea y vómito porque las cetonas actúan a nivel gastrointestinal como irritantes o algo así. Entonces, por eso producen síntomas como náusea y vómito y dolor abdominal muy intenso que incluso puede semejar a un abdomen agudo. También habrá glucosuria, que pues va acompañada de la poliuria, y ahora se queda de piel y mucosas porque se está perdiendo agua. Y aquí podemos nosotros calcular algo que se llama déficit de agua, que lo hacemos, ya lo veremos más adelante, pero consiste en calcular el agua corporal total y ver cuánta pérdida de agua corporal total hemos tenido. Aquí en la cetoacidosis va a ser de 4 a 6 litros, que es una diferencia que tiene con el síndrome hiperosmolar hiperglucémico, que como veremos más adelante en este se pierde más agua, en el síndrome hiperosmolar glucémico y en la cetoacidosis se pierde un poco menos de agua. El déficit solo va a ser de 4 a 6 litros. Bueno, acá yo les diría que las manifestaciones más importantes y que son diferenciadoras son el aliento cetónico, la respiración de Kussmaul, los síntomas abdominales, la ketonuria y pues ya. Ahora, criterios diagnósticos. Según la ADA, se puede dividir como leve, moderada o severa. Leve, moderada o severa. La glucosa capilar siempre, en cualquiera de las tres, tiene que ser mayor a 250 miligramos sobre decilitro. El pH en la leve va de 7,25 a 7,3. Bueno, más bien de 7,3 a 7,25. En la moderada de 7,24 a 7 y en la severa es menor que 7. El bicarbonato en la leve va a ser de 18 a 15,
en la moderada de 15 a 10 y en la severa menor a 10. Y estos dos parámetros los medimos a través de una gasometría. Ahora, en cualquiera va a haber ketonas urinarias, porque pues es cetoacidosis, o sea, tiene que haber ketonas a fuerzas. Se supone que en países desarrollados, o sea, en México no, se puede medir directamente el beta hidroxibutirato y siempre va a ser mayor a 3. Pero aquí en México esto no se mide. Ahora, la anión gap, que se calcula mediante esta fórmula, sodio menos la suma del cloro más el bicarbonato. Lo normal es que sea, es que sea de 10 más o menos. Cuando la cetoacidosis es leve, va a ser mayor a 10 y cuando es moderada o severa, va a ser mayor a 12. Y otro parámetro que mide es el estado mental, que en la leve va a ser alerta, en la moderada puede estar alerta o con la conciencia disminuida y en la severa puede haber estupor o coma. Pero aquí los pacientes casi no llegan a coma. De hecho, que haya coma es algo más característico del síndrome hiperosmolar. Entonces, ahí como dato, pero sí pueden tener coma. Otras pruebas que podemos hacer es una química sanguínea donde veremos la deshidratación y también la hipercalemia. Podemos hacer un electrocardiograma donde también podemos ver las alteraciones del potasio. Y en la química sanguínea, perdón, también podemos ver la lesión renal aguda, ¿no? Que hay más urea, que hay más BUN, etcétera. Ahora, el manejo. Lo primero que tenemos que manejar es el volumen. La solución que usamos por excelencia es el Ringer lactato. Pero como hay pacientes que pueden llegar a tener hipovolemia severa por la diuresis, aquí está indicado usar solución salina al 0,9, 1 a 1,5 litros por hora. Y cuando la hipovolemia es moderada, la podemos, bueno, lo que le vamos a poner lo podemos calcular a través de una fórmula que se llama sodio corregido, que se refiere a sodio medido, o sea, el sodio que le medimos en la sangre en la química, más 1,6 por la glucosa que tiene menos 100 y lo que nos dé esta cuenta dividido entre 100. Ahora, si el sodio es más alto o es normal, le damos solución salina al 0,45. Y si el sodio está bajo, le damos solución salina al 0,9. O sea, para pacientes que tienen poquito sodio, o digo, mucho sodio o que está normal, le damos una solución chiquita de 0,4 y si le falta sodio, le damos una más grande de 0,9. Para los dos es lo mismo, de 250 a 500 mililitros por hora. Esto del sodio corregido y todo esto no lo va a preguntar. O sea, aquí yo les diría que se queden con que hay que reponer volumen y que la de elección es Ringer lactato. Y si tiene una hipovolemia, le vamos a dar solución salina. O sea, eso. Yo digo que con eso es suficiente. Pero se los pongo aquí por si alguna vez les interesa saber como que el manejo ya más a detalle. Y luego, potasio. El potasio va a estar menor. Cuando el potasio es menor a 3,3, o sea que no tiene hiperpotasemia, tenemos que retrasar la insulina. ¿Por qué? La insulina mete el potasio a la célula. Entonces, si tenemos poquito potasio, eso va a favorecer aún más la hipocalemia, porque la insulina lo va a meter a la célula y ya no vamos a tener potasio en sangre. Eso nos puede llevar a tener arritmias, aumento de la frecuencia cardíaca y debilidad muscular. Entonces, no podemos meter la insulina a menos que primero corrijamos el potasio. Por eso el potasio es el segundo paso. Hay que administrarle 20 a 40 miliequivalentes por hora de cloruro de potasio hasta que el potasio tenga o esté en valores más arriba de 3,3. O sea, aquí tampoco esto yo creo que es importante que se lo aprendan, sino más bien que no podemos ponerle insulina hasta que el potasio esté normalizado. Por esta razón, porque la insulina mete el potasio. Y entonces nos puede llevar a una hipopotasemia que produzca arritmias. Es con eso que se quiere. Y bueno, cuando el potasio está alto, lo único que tenemos que hacer es ponerle cloruro de potasio de 20 a 30 miliequivalentes por litro de solución para mantenerlo en estos valores.
y que cuando le metamos la insulina no nos genere una hipopotasemia también. Si es mayor a que 5,3, no tenemos que administrarle cloruro de potasio, solamente vigilar sus niveles. Y ahora sí, una vez que tenemos el potasio corregido, ya podemos poner insulina. Si lo hacemos, si tenemos la oportunidad de ponerla vía intravenosa, lo que tenemos que poner es insulina regular, que es la Lispro, Aspart o Lulicina, en un bolo de 0,1 unidades por kilo. Y aquí el profe nos dijo, pues metan 100 unidades de glucosa en 100 mililitros de solución. Así vamos a dar una unidad por mililitro por cada kilogramo de peso. O sea, si tu paciente pesa 70 kilos, le vas a poner 70 mililitros y directamente le estarías metiendo una unidad por kilo. Ya. Luego, si es en infusión continua, ponemos 0,1 por kilogramo por hora. Ah, es que aquí era 1 y aquí era 0,1, pero aquí me equivoqué. Y en pacientes que tienen falla renal, estos tienden más a hacer hipercalemia. Entonces, si se desconoce su concentración de potasio en el momento que lo estamos atendiendo, se le puede administrar insulina en el traslado, 2 miligramos por kilogramo de peso. O sea, son como datos que nos dijo, pero no creo que pregunten en el examen. Solamente saber si cuáles insulinas le podemos poner, ¿no? Eso sí. Luego, si también podemos poner insulina subcutánea en cetoacidosis que no sean complicadas y se pone insulina de acción rápida. La dosis es de 0,3 unidades por kilo y después de una hora 0,2 cada 2 horas. Ahora, el seguimiento es que cada 2 horas tenemos que revisar su glucemia y debe disminuir 50 a 75 miligramos cada hora. Si no alcanzamos esta meta, hay que aumentar la dosis al doble y mantenerlo entre 150 a 200 miligramos sobre decilitro. O sea, no tenemos que normalizar la glucemia a menos de 100, sino mantenerlo en estos para que tampoco se descompense el paciente. Y finalmente, podemos meter bicarbonato si es que queremos corregir la acidosis, pero este solo está indicado en pacientes que tengan un pH menor a 7, o sea, que tengan, según la ADA, una cetoacidosis grave. Bueno, la dosis es de 100 miliequivalentes en infusión de 2 horas y repetir cada 2 horas hasta que el pH sea mayor a 7. O sea, tampoco se lo aprendan nada más con que sepan que en cetoacidosis grave tenemos que meter bicarbonato. Y con eso ya. También podemos dar enoxaparina en pacientes que estén graves o que sean adultos mayores. Y el pilar, pues también sería, ya que tengamos al paciente estabilizado, controlar la enfermedad base. Si tuvo un trauma, un EBC, lo que haya tenido, controlarlo. Y ahora vamos con el síndrome hiperosmolar hiperglucémico, que a diferencia de la cetoacidosis, se ve más en pacientes con mellitus tipo 2 y por lo tanto no suele ser la presentación debut de estos pacientes. Ahora, esta afecta más a adultos mayores o pacientes con comorbilidades. Se caracteriza por hiperglucemia extrema, hiperosmolaridad plasmática y deshidratación severa con ausencia de cetonas. Entonces, esto memorícenselo, las características del síndrome hiperosmolar hiperglucémico y van a entender todo, todo, desde la fisiopatología, las manifestaciones clínicas, etcétera. Entonces, hiperglucemia extrema, hiperosmolaridad plasmática y deshidratación severa sin cetonas. Y ahora vamos a entender por qué. Fisiopatología. Entonces, aquí hay un déficit de insulina relativo. Por eso lo vemos más en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, o sea que todavía tienen un poco de insulina, o sea que su páncreas aún funciona un poquito. Y la cetoacidosis, si recuerdan, les decía que es en pacientes con un déficit absoluto, por eso lo vemos más en pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Ahora, aquí, como si tenemos un poquito de insulina, o sea, un poquito, el cuerpo no se interesa por utilizar la grasa como fuente de energía. O sea, no, dice, "Pues sí tengo poquita insulina", o sea, como que todavía piensa que tenemos un poquito de glucosa y por eso no usa las grasas. Y por lo tanto, por esa razón, no produce cetonas y no vamos a ver cetonas aquí, porque nunca
lleva a cabo el proceso de obtener energía a través de la grasa, porque sí tenemos un poco de glucosa, digo, de insulina. Pero igualmente, como no tenemos suficiente, va a activar las hormonas contrarreguladoras que veíamos aquí: cortisol, glucagón, catecolaminas, y eso nos va a llevar a que aumente excesivamente la glucosa. Si se dan cuenta, aquí me voy a adelantar un poquito. Las glucosas en el síndrome hiperosmolar hiperglucémico son mayores a 600. Por eso dice hiperglucemia extrema, mayor a 600. Imagínate tener 600 de glucosa. Mientras que aquí, en la cetoacidosis, sí veíamos que hay glucosa, pero no suele ser mayor a 250. O sea, aquí las glucosas son más exageradas, porque como aquí no estamos obteniendo energía de otra cosa, como por ejemplo las grasas, el cuerpo la va a querer obtener exclusivamente de la glucosa. Entonces por eso la eleva muchísimo. Y ahora aquí sucede lo mismo que veíamos antes. Habrá una diuresis osmótica con el fin de eliminar la glucosa. Pero como el agua sigue a la glucosa, habrá una deshidratación severa. Y los pacientes pueden caer en coma y también en lesión aguda suprarrenal, que bueno, que como que su indicador de la lesión aguda prerrenal es el aumento del índice de creatinina, que pues, no es relevante, pero para que lo sepan. Entonces aquí, una diferencia es que los pacientes aquí es más probable que caigan en coma y que tengan lesión aguda prerrenal, que también son cosas que podemos ver en la cetoacidosis, pero aquí es más común, ¿ok? Ahora, aparte de las glucosas así de que se elevan hasta los cielos, mayores a 600, vamos a tener una osmolaridad mayor a 320 o 350 miliosmoles por litro. ¿Por qué? Estamos perdiendo el agua por la orina y entonces la sangre queda más concentrada, ¿no? Por eso la osmolaridad está aumentada. Ahora, aquí ausencia de cetonas, ya dijimos por qué. Aquí el pH y el bicarbonato y el anion gap van a ser normales porque no estamos cayendo en acidosis y eso se debe a que no estamos produciendo cetonas. Aquí habrá un déficit de agua de 6 hasta 10 litros. Aquí, cuando les hablé de la cetoacidosis, dijimos que el déficit de agua es de 4 a 6, o sea, mucho más poquito. Porque aquí lo que más resalta es la deshidratación, entonces pierden mucha más agua, hasta 10 litros. Y bueno, yo les decía que les iba a explicar cómo se calcula el agua corporal total. Una vez que establecimos cuánto es el sodio corregido, que les dije que se mide a través de esta formulita, sodio medido más 1,6 por glucosa menos 100, y lo que salga entre 100. Lo vamos a dividir entre el sodio deseado o el valor normal, ¿no? Y a esto le vamos a restar 1 y lo vamos a multiplicar por el agua corporal total. Así se calcula más bien el déficit de agua. Agua corporal total por sodio corregido entre sodio deseado menos 1 y se multiplica. El agua corporal total para mujeres se calcula con, digámoslo así, con una constante que es de 0,5 por kilo y para hombres es de 0,6 por kilo. Ahora, ya es todo. No va a preguntar cómo calcular el agua corporal total, entonces no se lo aprendan. Solamente lo pongo aquí porque si un día lo necesitamos y que queramos saber lo que así se saca. Después, insuficiencia renal, ya dijimos que es más común que hay aquí que en la cetoacidosis. Glucosuria, que es mucho más evidente también que en la cetoacidosis. Disnea, pero aquí no va a tener el patrón característico de la cetoacidosis, que es el de Kussmaul. Y también veremos piel y mucosas secas. Y aquí es más frecuente que hagamos un choque hipovolémico, porque como dijimos, hay deshidratación severa, severa. Ahora, manejo. Número uno, reposición de volumen, porque es lo que más le faltan a estos pacientes. Si tiene sodio bajo, podemos poner solución salina al 0,9 y si tiene sodio alto o normal al 0,45. O sea, depende de la concentración de sodio, dependiendo de cómo está su sodio sérico. Y el volumen lo vamos a reponer hasta que complete el déficit de agua calculado en 12 o 24 horas. O sea, si le calculamos 8 litros que le faltaban de déficit de agua, le vamos a poner esos 8 litros, pero no de jalón, en 12 a 24 horas. Después hay que controlar la glicemia,
podemos poner un bolo de 0,1 unidades por kilo de insulina cristalina de acción rápida, siempre y cuando el potasio sea mayor a 3,3. Y eso ya lo mencionamos en cetoacidosis, porque si tenemos hipopotasemia o alguna alteración del potasio, cuando le metamos la insulina, le vamos a hacer arritmias, porque le vamos a generar una hipopotasemia muy cañona. Y otra opción es que si queremos poner la insulina intramuscular o subcutánea, la dosis inicial va a ser de 0,4 a 0,6 unidades por kilo o dosis de mantenimiento de 0,1 unidades por kilogramo por hora. Y el objetivo es disminuir la glucosa un 10% cada hora. Y bueno, eso es todo. O sea, como que siento que aquí es importante el volumen y la glicemia. Bueno, esto sí está como cortito, así nos lo podemos aprender. Pues sí. Y aquí tengo una tablita en donde les explico las diferencias entre cetoacidosis y estado de hiperosmolaridad, porque son muy similares. Y la fisiopatología, de hecho, va por el mismo caminito, ¿no? Entonces, aquí en la clínica, lo más relevante es que hay hiperglucemia más acidosis metabólica con cetonemia. Con cetonemia. Luego, aquí habrá hiperglucemia severa, o sea, mucho más severa que la cetoacidosis. Habrá hiperosmolaridad y deshidratación severa. O sea, ¿sí me entienden? En las dos hay hiperglucemia, pero en esta más grave. Acá hay acidosis y cetonemia. Acá hay hiperosmolaridad, porque se está perdiendo el líquido con deshidratación. Esta más en diabetes tipo 1, esta más en diabetes tipo 2. Entonces, esta es más en adultos jóvenes y esta más en viejitos. En esta casi no se mueren, pero en el estado de hiperosmolaridad sí se mueren porque los lleva a choque hipovolémico. Acidosis, aquí sí hay y es intensa, por eso se llama cetoacidosis, y aquí no va a haber. La deshidratación, aquí sí va a haber deshidratación, pero moderada. Aquí nos pone otro número del que yo les presenté, pero pues moderada. Y aquí la deshidratación sí va a ser intensa. Aquí no se va a modificar la osmolaridad plasmática, pero aquí sí, porque hay una deshidratación intensa. La glucemia, aquí dice menor a 600 miligramos, que ya dijimos que es mayor a 250, menor a 600, y aquí va a ser mayor a 600, porque aquí es muy, muy severa la hiperglucemia. Aquí el pH está menor a 7,3 y aquí el pH pues realmente no está sufriendo cambios muy drásticos. Bicarbonato aquí va a estar disminuido, aquí no, porque aquí no hay acidosis, acuérdense. Y luego el anión gap aquí va a estar aumentado porque hay acidosis y aquí va a estar normal, menor a 12. Y ya, eso es todo. Si tienen una duda, me dicen. Bye.